En este caso me parece que es el momento de preguntarle al señor Luterot cómo empezó la lucha libre en México, cuáles son sus recuerdos y cuál es la historia. Don Salvador, ¿cómo nace la lucha libre en México? La lucha libre en México nace a raíz de que mi padre, que tenía una mueblería que vendía en abonos, se dio cuenta de que no tenía el corazón o no tenía a los cobradores para poder recuperar el dinero que invertía en los muebles. En una ocasión que había estado en Ciudad Juárez, lo invitaron unas personas a que fuera a ver la lucha libre, espectáculo que no se conocía en México en esa época. Y recordó o se imaginó que era un negocio en donde usted podría saber el mismo día si ganaba o perdía dinero. Optó por vender la mueblería, optó por vender unas propiedades, unos billares que tenía en aquella época, y se lanzó a la aventura de promover la lucha libre, formando una empresa o una sociedad con un señor McIntosh de Los Ángeles, del Paso, los señores Pancho Ahumada y un señor de apellido Corona que todavía hace algunos años vivía en Monterrey. Como en México no existían los luchadores profesionales, se tuvieron que traer todos los elementos de Estados Unidos y se aprovechó a algunos de origen hispano o mexicano para presentarlos como luchadores mexicanos y que tuviera un poco más de atractivo para el público la función que se presentaba. No sé si sea realidad o sea un cuento romántico que me platicó mi madre, pero se perdió el dinero que se había conseguido con la venta de mueblería, billares, los terrenos en donde estaban ubicados esos locales y las joyas de mi madre. Cuando ya iban de salida, que casi no tenían dinero, estando en una ocasión mi padre con unas personas después de una función de lucha, a un lado de las oficinas que tenía en la calle de Iturbide, enfrente del Palacio Chino, que era donde en aquella época se llevaban a efecto las funciones de lucha libre, que era el Palacio Nacional, que se adaptaba para arena, llegó un billetero a ofrecerles que les compraran un billete. Pues juntaron allí a duras penas el importe del billete y lo jugaron al cubilete. Mi padre tuvo la suerte de quedarse con él y unos días después salió premiado con la cantidad de 40,000 pesos, que en 1935 era una enormidad de dinero. Con decirle a usted que lo primero que hizo mi padre fue comprarnos una casa en la colonia Roma, en la calle de Chiapas 16, que tenía 1,000 metros cuadrados de terreno, 4 recámaras, sala, comedor, cocina, desayunador, biblioteca. Le costó 16,500 pesos. El resto del dinero lo dio de enganche en lo que era la Arena Modelo, con el nombre de Arena México. Señor, ¿qué atrajo la atención del señor Luterot, padre, de este deporte? Pues la atención de usted en la cosa de promoción o de espectáculo. ¿Por qué esa inquietud por promover el deporte? Pues era por los medios económicos que, como le digo, cuando él vendía los muebles no recuperaba el dinero y entonces optó por buscar un negocio en que pudiera recuperar el dinero de inmediato. Entonces fue lo que le obligó a que buscara un negocio que a la postre vino a ser el boxeo y la lucha libre. La lucha libre en forma independiente la comenzó el 21 de septiembre de 1933, porque cuando iba tan mal la cosa, entonces algunos de los socios optaron por retirarse. Mi padre, desde el inicio de la lucha libre, insistió en que se desarrollaran elementos locales, donde se aprovechó a muchachos que en esa época estaban recién salidos de la Liga de Fútbol Americano de la universidad, como Jack O'Brien, Dientes Hernández, Ciclón Veloz, los hermanos Luis y... ya se me fue el nombre. Estamos hablando de hace 51 años. Más o menos, sí, hace 51 exactamente. Creo que ya dije Ciclón Veloz, Bobby Bonales, toda esa gente comenzaron entonces a desarrollarse. Y mi padre
Entonces comenzó a hacer sus funciones independientes, mezclando los elementos que le proporcionaban con elementos locales. Eso tuvo mucho éxito y comenzó entonces a florecer ya la afición por la lucha libre. Pero eso nos lleva a la pregunta que se plantea contrapunto. ¿Es la lucha circo, maroma, teatro o deporte? Para mí es uno de los superdeportes. Un deporte que puedo comparar con ventaja con el fútbol americano profesional de los Estados Unidos. Y le digo con ventaja porque estos luchadores mexicanos son gentes que todo el día están en el gimnasio preparándose durante 365 días del año, no como los deportistas profesionales del fútbol americano que trabajan nada más una época determinada, después se dedican a descansar. Estos señores trabajan 365 días del año durante 10, 15, 20 o 25 años, como los casos del Santo, Blue Demon, Black Shadow, Cavernario Galindo, toda esa gente. Y actualmente muchachos que han destacado enormemente como Alfonso Dantes, el Faraón, el Solitario, Ángel Blanco. Y ahora la nueva hornada que desgraciadamente desconozco, porque como no sé si usted sepa, tengo 5 años de estar retirado de la promoción de lucha y estoy radicado en la ciudad de Tijuana.